Se suponía que iba a ser mi día especial. Todo iba a ser perfecto. Se hicieron los preparativos. Se reversó la sala de conferencias de un hotel y se invitó a cientos de mis seguidores de Facebook. Incluso me había hecho un vestido a medida para la ocasión. Todo iba sobre ruedas. Pero entonces mi hermana me arruinó la vida. Empezó durante el baile padre e hija. Allí estábamos, deslizándonos por el salón de baile como patinadores sobre hielo. Todos me miraban, mientras mi precioso vestido ondeaba a mis pies. De repente, mi hermana empezó a chillar. Obviamente, papá no la había medicado lo suficiente. Mientras todos trataban de averiguar qué era lo que había provocado el ruido, la maldita me hizo un agujero en el costado del vestido con los dientes. Sentí un dolor agudo mientras ella se convulsionaba y se agitaba. ¿Me había mordido? Los invitados a mi fiesta estaban en vilo por culpa de esa egoísta. Ni siquiera podía dejarme un maldito día para mí. Empezó a echar espuma por la boca y a murmurar incoherencias. ¡Qué maldita reina del drama! Sus asquerosos dedos como salchichas cogieron un vaso de una mesa cercana y lo lanzaron a la multitud. Para entonces, mis amigos corrían despavoridos. Gritaron de horror, ahogando los ruidos impíos que salían de la boca deformada de mi hermana. Un asqueroso líquido verde salió a borbotones de sus labios, manchando mi precioso vestido dorado. Una vez que la fiesta estuvo oficialmente arruinada, bajó la cabeza, se quedó callada y se puso azul. Parece mentira que hace tan solo una semana mi árbol de Navidad se erguía alto y orgulloso en un rincón de mi sala, dándome tantas alegrías. Ahora, me encuentro deseando que ese maldito árbol nunca hubiera llegado a mi casa. Las pocas hojas de pino que le quedan son marrones, y su tronco está doblado, como una persona inflexible que se agarra los dedos de los pies. Mis adornos están esparcidos por el suelo, pero no tengo fuerzas para recogerlos. Estos últimos días me he sentido muy mal, y cada vez peor. La semana pasada, volví del trabajo y encontré una nota en la puerta. Usé tu ducha. Te he dejado un regalo. XOXOXO. Mamá. Mis padres se jubilaron hace unos años y se mudaron a un camping lejos de la ciudad. Era bonito y todo eso, pero en invierno no tenían agua corriente, así que de vez en cuando pasaban por allí para tender la ropa y ducharse. Cuando abrí la puerta, Rex, mi labrador, me saludó entusiasmado. Lo sé, es un nombre muy estereotipado. En mi defensa diré que lo adopté cuando tenía 9 años, y entonces me encantaban los dinosaurios. Todavía me gustan. Tengo un imán del T-Rex en la nevera que no se va a ninguna parte. Rex era sorpresivamente ágil para su avanzada edad, y yo satisfacía con gusto sus demandas de atención. Pasé las manos por su suave pelaje negro. Me quité el abrigo y lo tiré en dirección a la percha más cercana. Rex, moviendo la cola como un metrónomo con esteroides, me arrastró hacia el salón. Sonreí al ver el precioso árbol de Navidad que me habían dejado mis padres. Rex se extendió bajo el árbol sobre una manta blanca que habían colocado alrededor y mordisqueó juguetonamente las ramas inferiores. Al día siguiente, puse música navideña y rebusqué en las cajas para encontrar mis adornos. A Rex se le ocurrió ayudarme sacando objetos al azar y escondiéndolos por toda la casa. Había un aroma dulce en el aire, como a nuez moscada mezclada con cera de vela. Probablemente no había cerrado la tapa de una de las velas de Navidad.
El azúcar amontonado en el armario era la prueba de mi pereza a la hora de cerrar las tapas. A Rex le gustaban mucho mis guirnaldas nuevas y me ayudó a desenredarlas por todo el suelo del salón. Tardé 15 minutos en deshacer todos los nudos. Le encantaba verme luchar. Después de encontrar una bonita selección de adornos antiguos de mi infancia y otros nuevos que había comprado después de mudarme, empecé a decorar el árbol. Recordé el año en que me regalaron a Rex. Estaba sentado bajo el árbol en Nochebuena, con un gran lazo rojo. Desde entonces éramos amigos. Mientras seguía colgando adornos, vi unas cuantas hojas de pino amarillentas. Las arranqué con cuidado y las tiré a la basura. Su ausencia no rezaba esplendor al árbol. Al cabo de un rato, me di cuenta de que Rex ya no estaba a mi lado. Miré alrededor de mi casa y lo encontré acurrucado en su cama para perros, lo cual era bastante inusual de por sí. Solo la había visto dormir 2 veces allí desde que la compré. Rex prefería los pies de mi cama. «¿Estás muy agotado, muchacho?», bromeé, rascándole detrás de la oreja. Se quejó por lo bajo y cerró los ojos. Lo dejé tranquilo. Me tomé unos minutos para enviar a mis padres un correo electrónico de agradecimiento con una foto del árbol engalanado y me puse a preparar la cena. Antes de sentarme a la mesa, abrí una lata de la comida favorita de Rex y se la eché en el cuenco. Lo llamé, pero no vino. Probablemente estaba agotado por la maratón decorativa. Comí solo por primera vez en años. El silencio era ensordecedor, pero al menos pude disfrutar de la vista mientras devoraba mi comida. Mi árbol estaba precioso. Esa noche fui a ver a Rex varias veces, pero estaba profundamente dormido. Vago, perezoso. Mi padre contestó a mi correo electrónico y me dijo que cancelaban nuestros planes para cenar al día siguiente, porque se habían contagiado de gripe. Les di instrucciones estrictas para que descansaran, y luego seguí mi propio consejo. Yo también empezaba a sentirme agotado. En el transcurso de los días siguientes, vi un declive constante en la salud del viejo Rex. Temía que fuera su hora. Lo temía tanto que me provocaba pesadillas. Apenas podía evitar que se me saltaran las lágrimas en el trabajo. Rex y yo habíamos pasado por tantas cosas juntos que no estaba preparado para despedirme. Una noche llegué a casa y encontré una colección de hojas amarillas y marrones bajo el árbol. Empezaba a perder grosor, como la parte superior de la cabeza de un hombre de mediana edad. Limpié el desastre con la aspiradora, sintiéndome muy culpable por ser incapaz de mantener vivo el maldito árbol. Al fin y al cabo, era un regalo. ¿Qué dirían mis padres si lo vieran en tan lamentable estado? Me detuve en seco y me di cuenta de que había olvidado saludar a Rex. Corrí a su lado y me arrodillé. Ni siquiera tuve que tocarlo para saber que se había ido. Con los labios temblorosos y los ojos llorosos, le di un último abrazo. «Siento no haber estado aquí para despedirme», murmuré. Tuve que llamar a un amigo para que se ocupara de él. No podía hacerlo yo. Los días siguientes pasaron borrosos. Estaba tan mal que pedí la baja en el trabajo. No era del todo mentira, ya que sentía que me había contagiado la enfermedad de mis padres. Envié un correo electrónico a mi padre para contarle lo de Rex. Amaba ese perro casi tanto como yo. Le gustaba secuestrarlo para hacer acampanadas de una semana. Decía que teníamos la custodia compartida. Aunque los portátiles de mis padres solían estar al alcance de la mano, no recibí respuesta. Probablemente papá estaba deprimido alrededor de la hoguera y necesitaba su espacio. Me las arreglé convirtiéndome en un ermitaño, saliendo de casa solo una vez para sacar la basura y el contenedor de reciclaje.
que estaba a rebosar. No recuerdo por qué el contenedor de reciclaje estaba tan lleno. No recuerdo haber tirado muchas cosas en él. Mientras tanto, mi árbol de Navidad seguía deteriorándose. Estaba demasiado destrozado y agotado como para molestarme en llevarlo al contenedor. Lo dejé pudrirse lentamente en mi sala. Mientras escribía esto, oí un débil silbido procedente del árbol. Me acerqué letargado a la silla y me incliné para escuchar. Era como el sonido del aire al salir de un neumático, y procedía de un pequeño tubo negro que sobresalía del tronco. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. El árbol no tenía olor. Debería haber podido oler a pino, o a podredumbre, o a algo, a cualquier cosa. Entonces, recordé por qué la papelera de reciclaje había estado tan llena. Mi mente estaba distraída cuando lo saqué, pero volví a mí. Había una gran caja de cartón arrugada con el dibujo de un árbol. Se supone que los árboles de Navidad artificiales no mueren. Oh, amigo, empiezo a sentirme muy mareado. Voy a recostarme un rato. Hace 3 años tuve una experiencia cercana a la muerte. No me gusta hablar de ello, porque no recuerdo mucho el accidente en sí, pero eso no impide que la gente me pida detalles. ¿Qué sentiste? ¿Viste al conductor? ¿Qué tipo de coche era? ¿Te dolió? ¿Tuviste miedo? Sí, alguien me ha preguntado eso. Entiendo que los humanos somos curiosos por naturaleza, pero me cansa que me digan las mismas preguntas y no poder responder. Lo que sí recuerdo son los detalles aburridos. Pasar un turno de trabajo tediosamente largo tratando con clientes revoltosos. Salir a la calle bajo una lluvia torrencial sin paraguas y volver a casa andando durante lo que me parecieron horas. En un segundo, me llovían nubes de vómito y, al siguiente, escuchaba un fuerte chirrido de neumáticos y veía pasar una vida entera por mi cabeza. Solo que no era mi vida lo que veía. Los recuerdos de una desconocida me inundaron por completo. Y lo vi todo. Desde la infancia de esta persona, hasta su primer beso, pasando por los monótonos días que pasó sentada en su pupitre del instituto. Lo vi todo. La recuperación fue una porquería. Me desperté en una cama de hospital bastante dopada, pero aún con mucho dolor. Los médicos me dijeron que se había dado a la fuga y que la policía quería hablar conmigo lo antes posible. No pude aportar mucha información, ya que no recordaba nada del accidente. Necesité un año entero de intensa fisioterapia para poder caminar sin ayuda. Mi odio hacia el conductor desconocido me alimentaba a cada paso. A medida que la ira iba calando más y más hondo en mi interior, mi familia empezó a notar un cambio en mi comportamiento. Finalmente organizaron una intervención contra la ira, por así decirlo. Con el tiempo y varias sesiones de asesoramiento, acabé perdonando a mi agresor para poder seguir adelante y completar el proceso de curación emocional. Hoy, durante la pausa para comer, he dado un paseo por el canal y he visto a una joven con una chaqueta deportiva rosa que trotaba alegremente por la otra orilla. La reconocí inmediatamente. Era la mujer de mis visiones. Se llamaba Sara. Lo deduje de un recuerdo de la tarta de cumpleaños con forma de oso que le habían regalado cuando cumplió 7 años.
Su nombre estaba garabateado en su estómago con letras moradas. Sentí una mezcla de emoción y temor. Esa misma sensación que tienes cuando crees que alguien te está saludando, pero luego te das cuenta de que te has equivocado. Sara era una desconocida y, sin embargo, yo lo sabía todo sobre ella. Corrí hacia el puente peatonal más cercano y empecé a seguirla. No de una manera espeluznante o acosadora, eso sí. No tenía malas intenciones. Solo tenía curiosidad. Me sentí obligado a conocerla. Hasta entonces, siempre había pensado que las imágenes que habían pasado por mi mente eran puramente ficticias. Ahora tenía la prueba de lo contrario. Mientras corría hacia Sara, se me hizo un nudo en el estómago. Una parte de mí se sentía como un gran canalla, como si hubiera invadido su intimidad al ver todos sus momentos íntimos, pero el resto de mí ansiaba apaciguar mi curiosidad. ¿Había visto alguna vez mi vida? Esta chica era real, y yo la miraba, intentando desesperadamente alcanzar su ritmo acelerado. Recordé a sus padres leyéndole cuentos antes de dormir. Recordé la vez que su hermano le dio una patada en la mandíbula mientras jugaban a pelearse. Había perdido su primer diente y estaba muy orgullosa de ello. También la recordé sentada en el regazo del tío Tom mientras veían dibujos animados y lo que aquel monstruo le hacía cuando sus padres no estaban. Reduje la marcha, sintiendo una punzada de culpabilidad. Aunque nunca había pedido saber tanto sobre ella, no era justo que perturbara su vida de ese modo. Justo cuando estaba a punto de rendirme y marcharme, Sara dejó de correr. Tal vez el destino me estaba diciendo que fuera a por ella. Y si no volvía a tener esa oportunidad, podía ser mi única oportunidad de hablar con ella, aunque solo fuera un momento. No sabía qué le diría exactamente. Ni siquiera estaba seguro de si le contaría lo que sabía. Nervioso, me lancé. «¡Hey, Sara!», grité desde una corta distancia, intentando recuperar el aliento mientras trotaba hacia ella. Esto va a parecer una locura, pero... empecé. Al oír su nombre, Sara se dio la vuelta. En cuanto me vio, su rostro palideció. Me miró con una mezcla de miedo y asco, como si fuera un roedor que acababa de encontrar correteando por su cama. Cuando acorté la distancia que nos separaba, jadeó y retrocedió, mirándome atónita. Yo estaba perplejo. No tenía ni idea de lo que había hecho para molestarla. ¿Creía que era un pervertido? Recordé la expresión de su cara. Tenía la misma expresión la noche en que su padre la bofeteó y la llamó zorra cuando la encontró acosándose con un tipo cualquiera, porque nunca había aprendido a valorarse. Aquella noche la había echado a la calle. «Eso es imposible. No respirabas», consiguió decir. De repente, me di cuenta de algo. Había visto su cara antes, no solo en sus recuerdos, sino también en los míos. La había visto durante una fracción de segundo antes de oír el chirrío de los neumáticos. Me sentí mal por Sara, sabiendo por todo lo que había pasado. Quería decirle que no la odiaba y que la había perdonado hacía mucho tiempo. Pero entonces hizo lo que había hecho el primer día que nos vimos. Huyó del lugar. La única diferencia es que, esta vez, no se estaba riendo. Actualización 1. 21 de enero
de 2015, 9 de la noche. Como ahora sé que Sara es real, la busqué en Facebook. Ella aceptó mi solicitud de amistad antes incluso de darse cuenta de quién era yo. Mi foto de perfil es de un perro, no de mí. Entré en una sesión de chat con ella. Hola Sara. Escucha, no te asustes, ¿de acuerdo? Yo era el chico del carril bici hoy. Solo quiero decirte que sepas que te perdono por atropellarme con tu coche. No voy a presentar cargos. Solo quiero que sepas que no te guardo rencor. Lo siento. Hay algo más. ¿Qué? Esto va a sonar completamente loco, pero vi tu vida. Pasan un par de minutos. ¿Sigues ahí? Sí. Sé que parece imposible, pero ¿sabes que la vida de la gente pasa ante sus propios ojos cuando están a punto de morir? Eso lo sé. Eso pasó. Pero con tu vida. Probablemente no me creas. ¿Tienes pruebas? La combinación de tu taquilla es 87, 1557. Pensaste que los labios de Ryan sabían a canela. Finges que odias a Katy Perry, pero en secreto te encantan sus canciones. ¿Cómo sabes eso? Te lo dije. Vi tu vida. Toda. No sé cómo, pero me preguntaba si a ti te habría pasado lo mismo. ¿Has visto mi vida? Aparte de esa noche, ¿me habías visto antes? No. Me tengo que ir. Lo siento mucho. Solo necesito saber una última cosa. ¿Sí? ¿Por qué te reías cuando me atropellaste? Te parecías a mi ex infiel. Pensé que eras él. Tuve que buscarlo más tarde. Adiós. Y entonces ella cerró la sesión y me eliminó de su lista de amigos. Actualización 2. 21 de enero de 2015. 11:33 de la noche. No puedo dormir. No puedo dejar de pensar en ella. Voy a tratar de encontrarla mañana. En cuanto la encuentre les pongo al día. Actualización 3. 22 de enero de 2015. 7:45 de la mañana. Amigos, estoy en problemas. Traté de ser el hombre más bueno. Realmente lo hice. Pero esa ira abrasadora en mi interior regresó. Me prometí no volver a sentir ese odio, pero no pude evitarlo. No pude detenerme. Mientras caminaba hacia el trabajo esta mañana, mantuve los ojos bien abiertos en busca de Sara. Tenía la corazonada de que la volvería a ver. Efectivamente, vi su chaqueta rosa brillante a 1 milla de distancia. La pierna me estaba matando, así que esta vez me costó alcanzarla. Finalmente conseguí alcanzarla cuando un autobús que pasaba por allí le cortó el paso. ¡Sara!, grité, saludándola con la mano. Parecía un poco asustada y no puedo culparla. Levanté las manos para demostrarle que no quería hacerle daño, lo que pareció tranquilizarla. Le expliqué que necesitaba un cierre y que solo quería hablar. La invité a mi casa y, para mi sorpresa, aceptó venir. El camino hasta mi apartamento fue incómodamente silencioso, y más incómodo aún cuando ella atravesó el umbral. ¿Cómo recibes a alguien que casi te mata a propósito? Le hice un gesto para que se sentara en la mesa, mientras yo preparaba café y sacaba unos croissants rancios de la despensa. Debería haber hecho la compra anoche. Cuando el café estuvo listo, le di una taza y me senté frente a ella. Lo que realmente quiero saber es,
¿has visto mi vida o no? Volví a preguntarle. Se quedó callada, sorbiendo su café mientras mantenía los ojos bajos. ¿Por qué evitaba mi pregunta? Me debía la verdad, así que volví a preguntar. Escucha, Sara, sea cual sea la respuesta, no me enfadaré. Solo quiero saber, eso es todo. No pasa nada si no lo haces. La tranquilicé. Sara frunció el ceño y se removió incómoda en la silla. No podía imaginarme lo que debía de ser para ella aquella reunión. Entonces, sacudió la cabeza y dijo que no. En cuanto esa palabra salió de sus labios, sentí una ira intensa. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. «Eso no es posible», grité, golpeando la mesa con la palma de la mano. Mi perro entró corriendo en la sala y empezó a ladrarme, como nunca lo había hecho. Nunca había mostrado ningún tipo de agresividad hacia mí. Sus constantes gruñidos y ladridos me hacían girar la cabeza. Antes de darme cuenta de lo que había pasado, me había puesto en pie y estaba agarrando a Sara por el cuello. Podía sentir su pulso a través de mis dedos. ¿Lo ves ahora? ¿Ves mi vida pasar ante tus ojos ahora? ¿Ves el dolor que me has causado?, le grité. En ese momento, ocurrió algo extraño. Sentí como si eso ya lo hubiera pasado antes. La primera vez que su vida pasó ante mis ojos, no había visto a su novio golpeándola así, y sin embargo lo estaba viendo ahora. Era yo mismo, sosteniendo entre mis dedos su cuello diminuto como una ramita. Y ella, siendo golpeada mientras su novio estaba de pie sobre ella en un ataque de rabia. Me costaba respirar, igual que a ella. La sangre empezó a gotear en su cara, y me di cuenta de que salía de mi nariz. Sara dejó de moverse. Actualización 4. 22 de enero de 2015. 8:30 de la mañana. No sabía qué hacer, así que fui a trabajar, actuando como si todo fuera normal. No sé qué hacer. Es como si las compuertas estuvieran abiertas ahora. Cada extraño con el que me topo es abrumador. Puedo verlos a todos. Me duele tanto la cabeza. Actualización 5. 22 de enero de 2015. Está enterrada en el jardín. Oh, lo siento. Lo siento mucho. Patrick arrancó el tablón de la puerta principal de la escuela con la facilidad de un profesor de gimnasia. Los huesos del viejo edificio rechinaron en señal de protesta. Me habían dicho que el edificio tenía más de 150 años, pero como era una chica nueva, a menudo era víctima de la desinformación de los bromistas. No había ningún cartel que dijera que era una casa patrimonial, pero su legado ruinoso hablaba de su antigüedad. En aras de tu seguridad, querido amigo, seré impreciso sobre su paradero, porque el edificio sigue en pie y su maldición es supuestamente real. Solo diré que está en algún lugar de las marineras canadienses. No diré qué provincia es. Todo lo que diré es que se construyó en un prado junto a un pequeño arroyo de agua dulce. John me empujó hacia las puertas con una risita y una mueca de desprecio. Vamos entonces. No quiero ser la primera, tartamudeé. Recuerdo aquel intercambio de palabras con toda claridad.
aunque mi memoria de la conversación está manchada de aprensión. No quería entrar en la escuela. No había cintas de la policía ni carteles que nos pidieran que nos mantuviéramos alejados. Pero, de todos modos, me parecía mal. Y en ese momento, ni siquiera sabía lo de la maldición. No importa, Johnny. Ella es demasiado gallina. Yo iré, se ofreció Patrick. Su novia, Meg, se rió entre dientes mientras me pasaba por al lado y empujaba la puerta. Es difícil describir el olor que nos llegó entonces. Era un olor acre a podredumbre, moho y ático cargado, todo en uno. Empujaba a nuestro pequeño grupo como si la escuela fuera un tío con mal aliento exhalando justo en tu cara. Me tapé la nariz con el cuello de la blusa. Los otros 3 se limitaron a hacer muecas. Seguí a Patrick al interior del edificio, sobre unos tablones de madera húmeda que se hundían un poco bajo mi peso. Me di cuenta de que estaban podridas, pero eran lo bastante sólidas como para no desmoronarse bajo mis pies. Sin embargo, tenía la sensación de que si intentaba golpearlas, mi puño las atravesaría. Dentro de la escuela, era como viajar en el tiempo. La gran sala estaba abandonada, como si los alumnos y el profesor hubieran huido a toda prisa y nunca hubieran vuelto. Los pupitres seguían allí, más anchos de lo que estaba acostumbrada a ver, pero también ligeramente más bajos con respecto al suelo. Parecían más bancos de iglesia que sillas, y como la parte del pupitre estaba sujeta al respaldo del banco y mantenía a los alumnos detrás del que estaba sentado, cada estudiante tenía que confiar en que la persona que tenía delante no se moviera demasiado para tener una superficie de trabajo estable. Era un diseño terrible. En casi todos los pupitres había pequeñas pizarras de tiza, ligeramente más grandes que un trozo de papel. Algunas estaban destrozadas como espejos, y unas pocas estaban intactas, aunque con marcos mohosos. Las tizas hacía tiempo que se habían disuelto, sin dejar ni rastro. Mientras avanzaba por el pasillo, vi una pila de libros atados con un cinturón de cuero. Los libros parecían hinchados y, como todo lo demás aquí, estaban cubiertos de manchas de moho. Delante de mí estaba el escritorio del profesor. El cajón inferior estaba abierto y dentro había un viejo nido de pájaros con sus habitantes desaparecidos. «Oye, mira esto», dijo John. Levanté la vista y lo vi sujetando una de las pizarras con las manos. El marco de madera se desmoronaba ligeramente al agarrarlo. Le había pintado un pilar y piedras, ya me entiendes. No me extraña. Le había visto hacer garabatos por todas partes en clase cuando el profesor no miraba. Así era John. Patrick era más del tipo de los que hacen esas cosas extravagantes. Mientras los demás bromeaban y hablaban, yo rodeé la mesa del profesor y encontré los restos de un globo terráqueo. Había algunos puntos del mapa todavía pegados a la esfera, pero en su mayor parte parecía un paisaje alienígena. Había continentes de moho formando un extraño mundo nuevo. Era casi hermoso, si no fuera tan asqueroso. Entonces me llamó la atención la vieja estufa de hierro que había justo en el pasillo central, probablemente utilizada para calentar la escuela en la época anterior a la electricidad. Me arrodillé frente a ella, examinando la puerta enrejada y lo que debía de ser otro nido en su interior, cuando, de repente, todo empezó a temblar y casi me sobresalté. ¿Se iba a derrumbar la escuela? Pensé que íbamos a morir. Meg se echó a reír a carcajadas. Soltó la estufa y me dio una palmada en la espalda.
Te tengo, Dios mío, tu cara. No me hizo gracia, pero intenté ocultarlo tras una sonrisa forzada y una risa insincera. El trío podría haber sido unos imbéciles colosales, pero de todos modos, yo era nueva y necesitaba amigos. Levanté las manos a la defensiva y respondí: «Me atrapaste bien». En mi fuero interno, deseé haber tenido las agallas suficientes para marcharme. Y, teniendo en cuenta lo que pasó después, realmente deseaba haberlo hecho. John se sentó en uno de los pupitres y dobló una pierna sobre la otra, dejando la chaqueta sobre la mesa. John dijo: «Hola, chica nueva». Sabía mi nombre, solo quería ser un imbécil. Le contesté: «¿Qué?». Capté una mirada de complicidad entre él y Patrick. Qué bien, sabía que me esperaba otra novatada. «¿Te hemos hablado alguna vez de la maldición?». «Debimos decirlo, ¿no?». Patrick asintió. «Estoy seguro de que lo hicimos». Meg aplaudió emocionada. Busqué en mis recuerdos, pero no encontré nada. Respondí con un incierto encogimiento de hombros. La sonrisa de John se ensanchó. Se convirtió en una mueca. Se levantó del banco y me tomó por los hombros, llevándome suave, pero forzadamente a la parte delantera del aula. No me di cuenta en ese momento, pero Meg y Patrick se dirigieron hacia la salida. Pero no hacia la puerta. Todavía no. Como si quisieran oír lo que John tenía que decir. «Es un asunto curioso», dijo John, moviendo la cabeza con fingida desaprobación. «Un asunto realmente curioso. ¿Quieres oírlo?». Yo ya era dolorosamente consciente de que no tenía elección, pero aún así, asentí. Me soltó y esquivó una enorme telaraña mientras se alejaba del escritorio. En ese momento no le di mucha importancia a la distancia que estaba creando entre nosotros. Pensé que necesitaba espacio para gesticular o algo así. Era tan ingenua que duele. «Vamos, Johnny, díselo», incitó Patrick, con la más quejumbrosa de las voces quejumbrosas. John le hizo un gesto con la cabeza para que esperara, para que tuviera paciencia. «Quizá quieras sentarte para esto, chica nueva». Miré la silla del profesor. Era blanda. No había forma de que me sentara en ella, ni siquiera de que me apoyara en algo de la clase. Lo único que no tenía moho era el horno de hierro, y la pizarra que había detrás de mí. E incluso esas estaban sucias a su manera. Polvo y excrementos de pájaros y... no. Simplemente no. «Estoy bien. Solo dímelo». John inhaló bruscamente y comenzó. «Ahora, palabra por palabra, no podría decirte exactamente lo que John me dijo esa noche. Tenía una forma teatral y prolija de hilar historias. Tangentes por tangentes, detalles innecesarios, insinuaciones sexuales inapropiadas, ese tipo de cosas. A veces, me desconectaba y no me molestaba en pedirle que repitiera. Así que lo que les voy a contar es una versión frankensteiniana de lo que dijo, basada en fragmentos de recuerdos de aquella noche, así como en la misma historia recopilada de otras fuentes. Pero se entiende lo esencial. John empezó. Esa escuela era la única que había en 5 municipios. Los niños caminaban durante horas cada mañana y tarde para venir aquí a aprender. Por eso, no era raro que los alumnos dejaran de asistir de repente. O bien lo necesitaban en la granja, o tenían que cuidar de sus hermanos.
o a sus padres no les gustaba lo lejos que tenían que caminar para venir aquí. La escuela no se consideraba una prioridad en aquella época. «Hubieras encajado muy bien, Johnny», se burló Patrick desde la entrada de la escuela. Fue entonces cuando por fin me di cuenta de lo atrás que estaban. John continuó: «Cállate, Pat. De todos modos, lo que quiero decir es que nadie se inmutó cuando las clases se fueron adelgazando hasta quedar solo el profesor y unos pocos alumnos. No es como hoy en día, donde todo el mundo está conectado todo el tiempo. Puede que entonces conocieras mucho mejor a tus vecinos, pero las noticias viajaban despacio y nadie se dio cuenta de que los alumnos desaparecidos no estaban en casa trabajando. Estaban muertos. Al menos una docena de estudiantes, muertos, en el lapso de unos pocos meses». Se rascó la barbilla pensativo, dando unos pasos atrás. Sentí un nudo en la garganta, aunque me decía a mí misma que no era más que una tonta leyenda rural. Me estaba afectando. Tenía los pelos de punta. La chirriante escuela parecía aún más siniestra. «Este es el asunto», dijo John mientras señalaba con un gesto la pizarra del profesor. Por aquel entonces, eran los alumnos los que limpiaban después de clase. No tenían conserjes o porteros o lo que sea. Limpiaban la pizarra, lavaban las ventanas y limpiaban la estufa para dejarla lista para la mañana siguiente. Tardaron un tiempo en darse cuenta de que los alumnos muertos eran siempre los últimos en abandonar la escuela al final del día. Retrocedió otros 2 pasos. Me quedé inmóvil, perdida en la historia, demasiado perdida para ver lo que estaba ocurriendo ante mis propios ojos. «Esa es la maldición», dijo Meg. Ahora estaba fuera. Patrick estaba a su lado. John seguía retrocediendo. La última persona en salir de la escuela está condenada a morir. Giró brusca y repentinamente sobre sus talones y salió por la puerta antes de que yo pudiera parpadear. La puerta se cerró tras él, dejándome sola en la escuela con una expresión de estupefacción pintada en la cara. Por fin me di cuenta de que me habían engañado, y aunque no di crédito a la tonta maldición, me sentí abrumada por el miedo de quedarme atrapada en la vieja escuela. Corrí hacia la puerta e intenté abrirla, pero sentí resistencia al otro lado. John o Patrick la mantenían cerrada. Me soltó una risita salvaje. Probablemente se estaba meando en los pantalones de la risa. Mientras tanto, yo suplicaba que me dejaran salir. La habitación estaba cada vez más cargada y, en mi lucha, el collarín se me había caído de la nariz y ahora solo podía oler a moho. Era tan fuerte que hasta podía saborearlo. Oí un martillo golpeando un clavo y me di cuenta de que estaban cerrando la puerta con tablas. No, chicos, vamos. Ya se han divertido. Vamos, eso no está bien. Por favor, necesito volver a casa», grité, con lágrimas cayendo por mis mejillas. Ni siquiera sé si podían oírme por encima de sus propias risas amicosas. Sentía como si me estuvieran enterrando viva. «Nos vemos mañana, chica nueva. Si lo consigues», gritó John despreocupadamente. Sus risas se distanciaron y desaparecieron tras el latido de mi corazón mientras golpeaba la puerta con los brazos. Podía ser vieja. Puede que el moho la hubiera debilitado, pero no cedía. No podía salir. Y cuanto más me asusaba, más inhalaba aquel aire estancado e imaginaba las paredes de un ataúd cerrándose a mi alrededor. El pánico era un círculo vicioso que se negaba a ceder. No sé cuánto tiempo estuve allí, temblando y llorando, rogándoles que volvieran a por mí. El tiempo suficiente para que mi voz se volviera ronca y mi cuerpo se sintiera completamente agotado. Finalmente,
Me despegué de la puerta y me quité de los brazos el musgo y las virutas de madera mojadas. Y entonces tuve un golpe de genio que me hizo sentir como una zopenca. Mi teléfono. Llevaba el teléfono encima. No sabía por qué no se me había ocurrido antes. Lo saqué del bolsillo e intenté llamar a mis padres, pero no tenía cobertura. A esas alturas, mis reservas de adrenalina se habían agotado. Así que, en lugar de otra ronda de llantos de pánico, me quedé allí de pie, aturdida y en silencio. Las esperanzas de que mis supuestos amigos volvieran a por mí se desvanecían a medida que pasaba la hora. Habían dicho hasta mañana, ¿no? Eso significaba que volverían por la mañana, ¿no? Pero no quería pasar la noche en la vieja y espeluznante escuela abandonada. Me dolían los pies de estar tanto tiempo de pie, pero no me atreví a sentarme en la escoria, por muy cansadas que tuviera las piernas. Ahogué los sonidos de la escuela con música. Todavía escuchaba crujidos de paredes viejas aquí y allá, y misteriosos chirridos desde el interior del tejado que esperaba que fueran ardillas. Pero la música me tranquilizaba un poco más. Sin embargo, la música no podía hacerme ignorar las sombras, que parecían niños moviéndose lentamente por la habitación. No podía disipar el creciente temor de que, si me acercaba a ellas, sentiría algo tangible en lugar de una sombra. No podía borrar la paranoia de pensar que estaban cada vez más cerca, rodeándome, hasta que... «Oh, ¿todavía estás aquí?» La voz de John llegó desde la parte trasera de la escuela, de una pequeña habitación que supuse que era el despacho del profesor. Parecía confundido y, me atrevería a decir, tal vez un poco preocupado por mí. Tartamudeé. «Me has encerrado». Y él parecía aún más confuso. Señaló la habitación de la que salía y pasó junto a mí, hacia el escritorio en el que se había sentado antes. «Sabes que hay una puerta detrás, ¿verdad?» Se me cayó el estómago. Creo que nunca en mi vida me había sentido tan estúpida como entonces. Una segunda salida. Ni siquiera comprobé si había una segunda salida. John recogió la chaqueta que había olvidado sobre el escritorio. «Solo estábamos bromeando contigo. Creía que lo sabías». Me encantaría decir que salí corriendo antes que él por algún tipo de malicia, que recordaba la maldición de la que habló y quería darle a probar de su propia medicina, obligándolo a ser el último en salir. Pero la verdad era que había olvidado la estúpida historia de la maldición. Pensé que solo intentaba asustarme para que encerrarme en la escuela fuera aún más aterrador por extensión. No, cuando te digo que salí corriendo de allí como un murciélago, no tenía nada que ver con la venganza o con no ser la última en salir. Era instinto animal. Fue el terror el que guió mis pies lejos de aquel maldito lugar espeluznante y hacia el aire fresco de la noche. Corrí más rápido y durante más tiempo de lo que había corrido en toda mi vida. Corrí hasta que llegué a casa. Me quité la ropa sucia y me metí bajo las sábanas. Entonces, ¿había una maldición o no? No lo sé. Todo lo que sé es que John era un tipo sano. Un atleta, el doble de grande que yo. Y sin embargo, lo encontraron muerto de un ataque al corazón al día siguiente a escasos metros de la puerta trasera de la escuela.